Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Bahía de Caracas, Facultad Educación Básica, Asignatura, Enfoque filosófico y epistemológicos de la educación, Métodos de pensamiento filosófico, Docente Licenciado José Leonardo Centeno Martínez. Hola chicos, mi nombre es María Esther Perlaza Cedeño. En conjunto, el día de hoy con mi compañero Andy Fabián Chica Montes, hemos venido a hablarles sobre un tema muy importante. Sí, estamos hablando sobre los métodos de pensamiento filosófico. Somos del primer semestre de la carrera de Educación Básica. Espero les guste. A continuación, vamos a empezar. ¿Qué es el pensamiento filosófico en la educación? El pensamiento filosófico en la educación es una herramienta fundamental para reflexionar críticamente sobre el proceso educativo en su totalidad. Va más allá de los métodos técnicos o pedagógicos convencionales, ya que permite cuestionar el sentido, los valores y las finalidades. A través de la filosofía, los educadores y estudiantes son invitados a preguntarse no solo qué se enseña, sino también por qué, para qué y cómo se enseña. Esto abre la puerta a un ejercicio consciente de la enseñanza y el aprendizaje, donde se desarrollan capacidades como el pensamiento crítico, el diálogo, la empatía y la autonomía. El pensamiento filosófico en la educación nos permite comprender que educar no es simplemente transmitir información, sino formar seres humanos íntegros, capaces de comprender al mundo, transformarlo y vivir éticamente en sociedad. En este marco, diversos métodos filosóficos ofrecen enfoques únicos para abordar la enseñanza, el aprendizaje y la comprensión del conocimiento. A continuación se les presentará 5 métodos filosóficos. Primero, método mayéutico. La mayéutica propuesta por Sócrates es un método basado en el arte del diálogo y la pregunta. Sócrates comparaba su labor con la de una partera, que no da luz, sino que ayuda a otros a dar a luz al conocimiento que ya tienen dentro. El conocimiento desde esta perspectiva no se transmite pasivamente, se construye activamente a través del cuestionamiento. En una clase de filosofía o ciudadanía, el docente no impone una definición de libertad, sino que pregunta, ¿qué significa para ti ser libre? ¿Una persona es verdaderamente libre si vive condicionada por el miedo? Puede haber libertad sin responsabilidad. A medida que los estudiantes responden, el profesor sigue formulando preguntas que los llevan a examinar sus propias ideas. Segundo, método hermenéutico. La hermenéutica es el arte de interpretar, originalmente aplicada al análisis de textos sagrados. Fue empleada por filósofos como Hans York y Paul Ricoeur para incluir la interpretación de cualquier expresión humana, textos, obras de arte, discursos, acciones y hasta emociones. Este enfoque valora la comprensión del contexto, el lenguaje y la subjetividad del intérprete. En una clase de literatura, los estudiantes analizan La casa de Hernán de Alba, de Federico García Lorca. El docente guía a los alumnos para que no solo comprendan la historia literal, sino también su carga simbólica, el contexto social de la España rural, el papel de la mujer y los conflictos de poder y represión. Además, se propicia un espacio para que cada estudiante comparta cómo interpreta la obra, desde su propia experiencia cultural, familiar o personal. Esta práctica fomenta el respeto por la diversidad de miradas, el desarrollo de la empatía y la habilidad de comprender más allá de lo explícito. Como tercer punto, les voy a hablar sobre el pensamiento deductivo. Este parte de principios generales para llegar a conclusiones particulares. Es un método racionalista y lógico, basado en la búsqueda de la verdad, a través del orden, la claridad y la evidencia. René Descartes propuso la duda metódica como camino para alcanzar certezas indudables. Ustedes se preguntarán, ¿cómo este pensamiento deductivo lo podemos aplicar en la educación? En una clase de ciencias se enseña la ley de gravedad. El docente parte de principios básicos, como todos los objetos con masa se atraen. A partir de allí, los estudiantes deducen que si se lanza una pelota al aire, esta caerá,
debido a la fuerza gravitacional de la Tierra, dándonos a entender que dentro de esto podemos llegar a una forma más abstracta, como un tipo de lógica. Por ejemplo, si los alumnos aprenden a construir argumentos válidos, es decir, que todos podamos tener un poco más de lógica y deducir lo que sí está bien. Es decir, que de una forma más abstracta, en una clase de lógica, los alumnos deben aprender a construir argumentos válidos como el siguiente ejemplo que les voy a dar. Habla mucho de la lógica. Todos los seres humanos somos mortales. Sócrates es un ser humano. Por lo tanto, Sócrates es mortal. A esto me refiero, a que los argumentos deben estar bien estipulados y obviamente deben ser claros y mostrarse de una manera clara. Este método se desarrolla en el pensamiento lógico, la capacidad de argumentar y la precisión en la expresión del razonamiento. Como cuarto punto les vengo a hablar sobre el método logopático. Este se basa mucho en las emociones y el lenguaje. El método logopático, aunque menos conocido, se centra en la relación entre la lengua y la emoción del pensamiento. De esta manera surgen muchos enfoques filosóficos, como la fenomenología y la filosofía del lenguaje, y reconoce que el aprendizaje no es solo racional, sino profundamente emocional y afectivo. Como les he venido diciendo, chicos, esto también lo podemos aplicar en la educación. En una clase sobre emociones, podemos hablar en las clases de las tutorías. Se propone una actividad en la que los estudiantes expresen cómo se sienten a través de palabras, colores o metáforas. Por ejemplo, se les puede pedir que describan su estado emocional, como un clima. Aquí les va el ejemplo. Pueden hablarlo así: me siento como un cielo nublado con rayos de sol. El docente escucha sin juzgar y valida las emociones del estudiante. De esta forma se puede trabajar la expresión afectiva, mediante el uso del lenguaje respetuosamente en situaciones de conflicto. Aprender a decir me siento herido, o cómo ponerme en tu lugar, o tú me hiciste sentir mal. Este método potencia la inteligencia emocional, la comunión asertiva y el bienestar en el entorno escolar. Así que es muy importante, chicos, que sepamos decir cómo nos sentimos. Como quinto y último punto, les vengo a hablar sobre el método analógico. Todos se preguntarán, ¿analógico? Claro que sí, habla de las comparaciones y las metáforas. El método analógico lo utilizamos como la comparación entre elementos distintos para explicar ideas complejas. Se basa en la capacidad humana de aprender mediante la analogía, es decir, mediante la asociación entre lo conocido y lo desconocido. Esto también es muy importante porque lo aplicamos también bastante en la educación. O sea, si ponemos a hablarnos en una clase de historia para explicar el concepto del sistema feudal, el docente compara la estructura social como una pirámide alimenticia. El rey está en la cúspide, seguido por los nobles, los caballeros y campesinos. En la base, cada uno va dependiendo del otro para sobrevivir. En ciencias naturales se enseña el sistema digestivo, comparándola como una fábrica. La boca es la recepción de materiales. El estómago es la zona del procesamiento y los intestinos la línea de distribución de nutrientes. Realmente este método nos instruye o nos sirve para tener una comprensión más clara y memorable, facilitando de esta manera la conexión entre lo abstracto y lo concreto. La filosofía es muy importante. Que un docente sepa hablar de la filosofía y la conozca es muy considerable, ya que la filosofía está como considerada la madre de todas las ciencias. Un docente siempre debe instruir al estudiante. ¿Y cómo no hacerlo? Por medio de preguntas. Así, de esta manera, podemos decir
que ya está practicando la filosofía. Transmitir lo que él sabe a sus estudiantes es filosofía, haciéndoles preguntas que por qué y de dónde viene aquello. La filosofía en sí te hace reflexionar sobre la vida, sobre las cosas, y también te lleva a una cuestión de dudas. Es necesario que los estudiantes le imparten mucho, porque en serio, la filosofía es la madre de la sabiduría. La filosofía no es tan principal en nuestra vida, y cómo no integrarla en la educación. Un docente debe saber que la filosofía es quien ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento hacia el estudiante, fomentando la reflexión sobre la realidad de las cosas y para comprender realmente al mundo y a la relación humana. Así que es tan necesario que sepamos hablar y filosofar, caminar por un buen camino a los estudiantes. Gracias. Realmente, como diría nuestro licenciado Leonardo Centeno, tenemos que hacer un parto o parir información para poderlo transmitir a las diferentes personas. Y como compañeros, sabemos que hemos estado escasos de transmitir información o redactar lo que realmente sentimos. Él siempre habla que la filosofía hay que tenerla mediante nuestra vida bastante. Nos ha suscitado ver muchas cosas y series también. Pero él siempre imparte la filosofía. La imparte tanto como amigo, como en la familia, como maestro, como educador. Así que la filosofía en sí es muy importante.